Pasamos ahora a conocer casos de éxito de productos y de destinos turísticos que han triunfado, pues entre otras cosas, porque han hecho un uso extraordinario de sus marcas turísticas, ¿no? Marcas que han sabido llevar pues, más allá de una mera declaración, como puede ser Reserva de la Biosfera o Geoparque, y más allá incluso del valor histórico o patrimonial que ya de por sí tienen, como puede ser también el legado sefardí y el patrimonio megalítico. Van a ser 3 los ejemplos que se expongan a continuación. Son 3 ponentes, 2 de ellas no van a poder estar por inconvenientes de última hora, pero no estarán físicamente, pero estarán telemáticamente. Uno de esos ejemplos está relacionado con el patrimonio prehistórico del Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe, Pirineos. Es una joya geológica, ecológica y cultural, y sobre ello nos va a hablar Concepción Benítez, que es técnico de patrimonio en esta área de Huesca. Otro de los ejemplos estará centrado en la cultura sefardí, en la Vía de la Estrella portuguesa, y nos lo traerá Elizabeth Robalo, que es arqueóloga de Belmonte, que es una de esas encantadoras aldeas históricas que tiene Portugal. Y hay un tercer caso de éxito que está relacionado con el turismo geológico y llega de aquí, de Extremadura, con María José Prieto, que es codirectora de Natural Astro Villuercas, de nuestro fantástico geoparque Villuercas y Bores Jara. La primera será Concepción Benítez, de Huesca. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, queremos agradecer a la organización del foro la posibilidad de compartir con vosotros la experiencia de una pequeña administración local del ámbito rural aragonés en el Pirineo Central. Me habría encantado estar en persona en vuestra preciosa tierra, pero lamentablemente no me ha sido posible. Si os parece, voy a compartir mi presentación. Espero que nuestro testimonio, el de una administración que trabaja mano a mano con la comunidad local y que desarrolla diferentes proyectos relacionados con el turismo y con el patrimonio, sea de utilidad para la reflexión sobre el patrimonio prehistórico como producto turístico-cultural. En primer lugar, me gustaría presentar muy brevemente el territorio y el organismo al que represento, la comarca de Sobrarbe. La comarca de Sobrarbe es una entidad local supramunicipal de la provincia de Huesca que engloba 19 municipios, que posee competencias transferidas por el Gobierno de Aragón en materia de turismo y de patrimonio y que gestiona el Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe Pirineos, que comprende todo su territorio. A pesar de ser un territorio muy extenso, del tamaño de la provincia de Vizcaya más o menos, tan solo tenemos 7.675 habitantes y por tanto una densidad de población de 3,48 habitantes por kilómetro cuadrado. Se trata de una zona rural de extremada belleza cuyo mayor núcleo ronda los 1.900 habitantes. Más del 50% de nuestra superficie se encuentra bajo alguna figura de protección de la naturaleza, como podéis ver en esta diapositiva. Posee un patrimonio natural abrumador y un patrimonio cultural, material e inmaterial sobresaliente. De hecho, Sobrarbe es una de las pocas regiones del planeta que ostenta lo que muchos han venido a llamar la triple corona UNESCO, puesto que todo su territorio está declarado Geoparque Mundial, tiene 2 sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, varias inscripciones en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y una reserva de la biosfera. Además, participa de varios itinerarios culturales del Consejo de Europa. Podríamos decir que Sobrarbe es un ejemplo de lo que son muchas zonas rurales en España, lugares muy poco poblados, pero con un impresionante patrimonio que en pleno siglo XXI juega un papel fundamental en el desarrollo sostenible de nuestro territorio y en su definición como destino de ecoturismo. Todos coincidiremos con la afirmación del Tratado Internacional del Consejo de Europa, la Convención de Faro del 2005, que subraya que el objetivo de la conservación del patrimonio cultural y de su uso sostenible es el desarrollo de las personas y la calidad de vida. Por suerte, vivimos en un momento histórico en el que el patrimonio es reconocido como un recurso social, económico y cultural de primer orden que debe servir para potenciar el desarrollo integral de las personas que viven en un determinado territorio y para mejorar su calidad de vida. Hay que tener en cuenta que desde hace varias décadas existe un interés creciente del público por el patrimonio cultural, como todos sabemos, y cada vez más personas realizan lo que es conocido como turismo cultural. Esto beneficia claramente a territorios como los nuestros, que poseen un patrimonio rico y diverso, inserto en un medio natural sobrecogedor, y que encuentra en el turismo una herramienta muy potente para su desarrollo sostenible, para tratar de fijar población y para mejorar su calidad de vida.
La actual crisis sanitaria, además, convierte nuestros destinos en lugares todavía más atractivos, más apetecibles, puesto que mayoritariamente se trata de grandes espacios abiertos y que ofrecen posibilidades de disfrute sin aglomeraciones. Tenemos claro que el patrimonio es un recurso cultural, social y económico de primer orden para un territorio. Como recurso cultural, es uno de los pocos elementos presentes que nos liga con nuestro pasado, con los valores artísticos, históricos, tecnológicos, con la cosmovisión, las creencias, las prácticas y los rituales de nuestros predecesores. Nos permite conocer nuestro pasado, comprender nuestro presente y planificar mejor nuestro futuro. Asimismo, el patrimonio es un importante recurso social, puesto que una gestión del patrimonio respetuosa y consensuada con la comunidad portadora va a posibilitar el afianzamiento de la identidad colectiva, la valorización y revalorización de los recursos propios, el reconocimiento universal del patrimonio como un bien valioso a proteger, la mejora de la comprensión intercultural tan necesaria en la época en la que vivimos, la formación de ciudadanos con mayor capacidad de opinión y, por supuesto, la salvaguarda de nuestro patrimonio. El patrimonio es un activo económico, sin ninguna duda, capaz de generar riqueza. ¿Por qué? Pues porque existe un amplio público dispuesto a gastar dinero en verlo, en disfrutarlo, en comprenderlo. Su adecuada gestión tiene una influencia muy positiva sobre el empleo y sobre la economía en sectores diversos. Tal vez los sectores más favorecidos por la gestión de los recursos patrimoniales sean el sector turístico, que pone a disposición del usuario la experiencia de disfrutar del patrimonio en primera persona, y las industrias de la cultura y la comunicación, que ponen en circulación productos relacionados con nuestro patrimonio, como plataformas digitales, visitas virtuales, libros, exposiciones, espectáculos, conciertos, documentales, etc. Como activo económico, además, tiene la capacidad de poner el foco de atención pública en un determinado bien patrimonial, desarrollando una serie de dinámicas económicas en torno a él que acaban por impulsar otros aspectos relevantes del territorio, como puede ser las comunicaciones o telecomunicaciones, el asentamiento de población, la ampliación de los servicios sanitarios, etc. A nivel local, la gestión del patrimonio cultural proporciona nuevas posibilidades de desarrollo sostenible a partir de recursos endógenos que suelen hallarse insertos en proyectos con gran capacidad para atraer recursos exógenos. Y bueno, de este modo, una adecuada gestión convierte el patrimonio en un activo de primer orden para un territorio, independientemente de cuál sea la escala de este, si hablamos de continente o de un país o de una región o de una ciudad o de un pueblo. El patrimonio prehistórico es una parte importante de todo este conjunto de bienes materiales e inmateriales que tenemos en Sobrarbe. Se trata del patrimonio cultural más antiguo que conservamos, que nos conecta con las primeras comunidades de personas que habitaron nuestro territorio, al menos desde el Neolítico. En Sobrarbe tenemos arte rupestre esquemático y levantino, más de 20 abrigos, todos ellos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial, y alguno más nuevo que hemos ido descubriendo que no está inscrito en esta lista, pero que forma parte de este conjunto. Además, disponemos de un importante conjunto de monumentos megalíticos, fundamentalmente dólmenes y cromlechs, actualmente articulados a través del itinerario cultural del Consejo de Europa, Rutas Megalíticas. También poseemos otros yacimientos arqueológicos prehistóricos de interés. En Aragón, las competencias en materia de arqueología corresponden fundamentalmente al gobierno autonómico. Sin embargo, las comarcas tienen la obligación de salvaguardar el patrimonio de interés comarcal. Si os parece, voy a contaros brevemente nuestra experiencia en la gestión de este patrimonio para que podáis ver cómo hemos pasado de ser un territorio que vivía de espaldas a su patrimonio arqueológico prehistórico a considerarlo como uno de nuestros pilares fundamentales de la experiencia turística que ofertamos. En 2010 y 2011 trabajamos en un documento de planificación estratégica en materia de patrimonio para nuestro territorio. Detectamos que había un gran desconocimiento de nuestro patrimonio arqueológico por parte de los agentes locales y por supuesto, de los visitantes. Incluso la mayor parte de las entidades y personas desconocían la presencia de arte rupestre declarado Patrimonio Mundial en nuestro territorio, ¿no? Con la potencia que tiene esta figura de Patrimonio Mundial, pues aún así era bastante desconocida.
Por ello, se planteó como objetivo conseguir que la población local conociera profundamente nuestro patrimonio, que se sintiera identificada con el mismo y que se hiciera consciente de su potencial, no solo como recurso cultural, sino también como un importantísimo recurso económico y social. Y, por supuesto, de ahí se derivaría el sentimiento de protección hacia el patrimonio, ¿no? Hacia este patrimonio. De este modo, partiendo de un conjunto de elementos prehistóricos identificados en nuestro territorio, realizamos una planificación que contemplaba tanto el impulso de la investigación, porque es imprescindible, es fundamental conocer algo para poderlo amar y para planificar adecuadamente, y también contemplaba la protección y la conservación, así como la difusión de este patrimonio, tanto en la población local como entre la comunidad científica y entre nuestros turistas y visitantes, colocando el patrimonio prehistórico en el centro de algunas de las experiencias de ecoturismo que se ofertan en nuestro territorio. Las actuaciones que realizamos se agrupan fundamentalmente en torno a los dos conjuntos de manifestaciones prehistóricas potentes que tenemos, que hemos comentado hace un momento. Por un lado, el arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica y, por otro, el conjunto de monumentos megalíticos. No voy a detenerme mucho en el programa de Patrimonio Mundial, que seguramente todos conocéis perfectamente, porque el proceso de candidatura es muy largo y complicado y tienen que darse muchas variables para poder llegar a formar parte de esta lista. En el marco de este programa, desde hace más de 10 años, venimos realizando actuaciones diversas de promoción turística, programa con escolares, creación de recursos y materiales didácticos, las jornadas bienales de arqueología, y desde 2013 también llevamos a cabo el programa Excava con el Geoparque de Sobrarbe. Y gracias al impulso de los ayuntamientos hemos conseguido abrir al público 5 nuevos yacimientos arqueológicos que no eran visitables y que se encuentran precisamente en la zona más deprimida y despoblada de nuestra comarca. Y que ahora mismo son un activo turístico de primer orden. Parte importante de los enclaves con arte rupestre de Sobrarbe pertenecen también al itinerario cultural del Consejo de Europa Caminos del Arte Rupestre de la Prehistoria y al Parque Cultural del Río Vero, dentro del programa de parques culturales creado y dirigido por el Gobierno de Aragón. A la hora de dar forma a la gestión turística del conjunto de monumentos megalíticos de nuestro territorio, tenemos la suerte de participar en el itinerario cultural europeo Rutas Megalíticas. En mi opinión, el programa de itinerarios culturales del Consejo de Europa es uno de los recursos más potentes que actualmente tenemos a nuestra disposición y sobre el cual sí que voy a detenerme un poco más, puesto que se trata de un proyecto relativamente joven y abierto a todos los territorios megalíticos de Europa que deseen formar parte de él, como podría ser el vuestro. Como sabéis, los itinerarios culturales del Consejo de Europa, Cultural Routes of the Council of Europe, es un programa transnacional que expresa la historia y los valores de Europa y representa el patrimonio europeo en toda su diversidad, desde el respeto y el afecto. Este programa trata de involucrar a las personas no como espectadores pasivos, sino como co-creadores de su viaje, implicando y comprometiendo tanto al viajero como a las comunidades locales que gestionan los itinerarios y que son portadoras de este patrimonio. De este modo, este itinerario cultural es sin duda una gran herramienta de desarrollo sostenible e integral que está al alcance de nuestras manos, independientemente de que procedamos de un lugar, asociación o entidad, grande o pequeña, con más o menos recursos. En estos pocos minutos no puedo entrar en mucho más detalle, pero sí que quiero remarcar que supone una grandísima oportunidad que nos está permitiendo trabajar en torno a 5 líneas y una de las más importantes es precisamente la promoción del turismo cultural y del desarrollo cultural sostenible. El trabajo en una red como esta permite crear muchas sinergias y disfrutar de grandes oportunidades que de otra forma difícilmente llegarían a un territorio rural como el nuestro. A través de estos 2 programas hemos conseguido activar el patrimonio prehistórico, un recurso que permanecía prácticamente dormido y que en la actualidad está siendo protagonista de muchos proyectos impulsados por las administraciones públicas y por el sector privado, por las empresas turísticas, que están desarrollando proyectos relacionados con rutas, visitas guiadas, jornadas, encuentros, cursos, actividades de turismo activo, etc. Antes de acabar, quería hacer una breve mención a la financiación de nuestras actuaciones.
Como podéis imaginar, los recursos económicos que un territorio como Sobrarbe, con poco más de 7.500 habitantes, puede dedicar a su patrimonio son muy limitados. Sin embargo, hemos sido capaces de movilizar financiación para este fin procedente de otros fondos, pues, por ejemplo, de programas de cooperación transfronteriza España-Francia, de fondos líder a través de los grupos de acción local, también a través del Ministerio de Cultura, fondos del Ministerio de Cultura gracias a las ayudas que convocan anualmente para Patrimonio Mundial, también a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España y bueno, con convenios de colaboración específicos con el Gobierno de Aragón, entre otros. A modo de conclusión, me gustaría sintetizar algunas de las ideas que he ido apuntando a lo largo de mi presentación y que tal vez puedan ayudar a entidades y territorios que deseen poner en valor su patrimonio prehistórico en la actualidad. En primer lugar, es fundamental estrechar lazos con las universidades, centros de estudios y otros organismos que realizan investigaciones arqueológicas en nuestro territorio. Tenemos que acercarnos a ellos y asegurarnos de que toda la información y el conocimiento que generan vuelve al territorio. Para ello, por ejemplo, nosotros hemos conseguido crear un espacio de confianza, comunicación y apoyo, de tal forma que después de estos años los investigadores sienten la necesidad y la premura de compartir con la comunidad local y con nosotros los últimos avances de sus investigaciones. Las entidades públicas y privadas tienen muchas formas de establecer esta colaboración con los investigadores. Una buena forma es reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros para que esta investigación prospere, cómo podemos ayudar a los investigadores, tal vez con algo de financiación o cediendo o prestando temporalmente determinadas instalaciones o colaborando con alguna ayuda puntual a través de una brigada municipal, colaborando en la publicación de resultados, etc. Para esto no es necesario tener mucho presupuesto disponible, sino más bien ganas e interés y ser inteligentes para valorar su trabajo, porque es el que va a generar el conocimiento sobre el que después construiremos el producto o la experiencia turística. Y así, poco a poco, se crea también una relación entre investigadores y comunidad local en la que los primeros saben que su trabajo es valorado por los segundos y se esfuerzan porque esa investigación sirva como recurso para el desarrollo sostenible del territorio, para mejorar la calidad de vida de la comunidad local. Y cuando tenemos ya un conocimiento básico sobre el patrimonio prehistórico que existe en nuestro territorio, hay que reflexionar sobre qué tipo de producto de turismo cultural y sobre qué soporte vamos a articular el proyecto. Hoy hemos visto dos ejemplos concretos. Aquellos lugares con figuras inscritas en la lista de Patrimonio Mundial deberían aprovechar esta figura y sacarle el máximo rendimiento. Las que no, podrían explorar la posibilidad de unirse a programas europeos como el de los itinerarios culturales del Consejo de Europa u otros. A partir de entonces, se trata de diseñar productos y experiencias de ecoturismo en los que se articulen todos los recursos locales en torno a la línea temática protagonista que sería nuestro patrimonio prehistórico. Y, por supuesto, en todas estas actuaciones es fundamental contar con la participación de la comunidad local, que puede ser incentivada desde el diseño mismo del proyecto, con jornadas de presentación, mesas de trabajo, concursos de ideas, hasta el final del proceso, con figuras como los amigos de, Apadrina A, Excava con nosotros, etc. Se trata de generar una dinámica de visitas y de experiencias turísticas en torno al conocimiento científico relacionado con nuestro patrimonio de la mano de la comunidad local. De este modo, como ha ocurrido en Sobrarbe, se puede ir dibujando una nueva faceta de un territorio determinado. En nuestro caso, Sobrarbe siempre ha sido conocido por su extraordinario medio natural, ya que en nuestro territorio tenemos el famoso Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pero sin embargo, cada vez más los visitantes nos ven de una forma poliédrica, con muchas caras interesantes y atractivas, todas ellas complementarias. En el caso que nos ocupa, hoy por hoy, Sobrarbe es un destino muy interesante para los amantes de la arqueología y del patrimonio prehistórico. Pero es que el que venga a disfrutar de este patrimonio lo va a hacer a través de unos parajes extraordinarios, entre los que se incluye el fabuloso Parque Nacional, y a través de una red de senderos tradicionales de más de 1000 kilómetros, disfrutando de la gastronomía montañesa, de un patrimonio geológico único, de la arquitectura tradicional, de nuestro románico tosco y sobrio, de nuestros pastos alpinos llenos de vacas y ovejas, y de los baños en el agua cristalina y bastante fresca de nuestros ríos en verano.
En resumen, hemos conseguido mejorar la oferta turística de nuestro territorio, la calidad de los productos y experiencias que ofertamos y creo que estamos forjándonos una imagen de destino con prestigio que atrae un turismo de calidad y con más interés por implicarse en el destino. Muchísimas gracias a todos. Concepción Benítez, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Tiene alguien alguna pregunta para ella? Sí, por favor, el micrófono. Hola, buenos días. Pues sí, me gustaría que me respondiera cuando ha hablado sobre la importancia de los estudios de los investigadores de las universidades, cómo contactan con ellos para trasladarlo luego a la población local. Si nos explicaría un poquito cómo lo hacen, por reuniones, grupos de trabajo, cómo es. ¿No nos escucha Concepción? No sé si hay algún problema técnico. Lo fundamental yo creo que es, bueno, en primer lugar, saber desde qué punto partes, ¿no? En nuestro caso partíamos desde un punto en el que conocíamos los diferentes estudios que se habían hecho, pero fundamentalmente los conocíamos desde la administración en la que trabajo a través de la bibliografía. ¿Qué pasa? Pues que hay que dar ese paso, ¿no? De avanzar desde lo que conoces, porque se han publicado diferentes trabajos que has conocido por ese medio, pues el siguiente paso es contactar con esos equipos investigadores, bueno, pues a través de la universidad, a través de otros contactos que tenemos y saber en qué punto están esas investigaciones, si se van a proseguir, en qué momento están. Y luego lo que comentaba en mi presentación, nosotros desde el principio lo que nos planteamos fue en qué podemos colaborar nosotros para que esa investigación que estáis haciendo vosotros con recursos de la universidad, del ministerio, de un programa de cooperación, de investigación a nivel internacional, lo que sea, qué podemos hacer nosotros para facilitaros ese trabajo. Entonces, ahí ya se crea una dinámica de comunicación y la verdad es que lo que hemos comprobado a lo largo de estos últimos 10 años es que los investigadores están deseando que su investigación, además de servir para mejorar, para aumentar el conocimiento, ¿no? como comunidad y de la comunidad académica también, que además de querer mejorar ese conocimiento, están muy interesados en que esas investigaciones, esos trabajos repercutan directamente ya en la sociedad y en las comunidades locales que son portadoras de ese patrimonio. Entonces, siempre son facilidades, todo. Cuando tú le dices, mira, pues es que de este estudio nosotros tal vez de esta parte del estudio podríamos realizar, podríamos a través de esto desarrollar una experiencia turística, ¿qué tal? Siempre son facilidades, todo lo que pueden nos ayudan. También siempre trabajamos desde el respeto y desde el conocimiento de que ellos son los que mejor conocen, ¿no? esa parte científica y cuando nos dicen, pues mira, estamos en una fase de la investigación que esto no interesa que se haga público todavía o interesa que se haga público pero no interesa que vayan personas a este yacimiento hasta, pues se respeta totalmente, por supuesto. Yo creo que es la creación de lo que comentaba, ¿no? en mi presentación, la creación de una confianza y de una forma de trabajo y que al final pues desemboca en esto, ¿no? en algo muy fructífero para el territorio. Entonces, en cuanto a grupos de trabajo, pues que hacías la pregunta concreta, pues realmente sí que en algunas cuestiones tenemos un grupo de trabajo creado y en otras es algo más informal, es ese contacto periódico entre el equipo de investigadores, que suele haber una persona más encargada de las comunicaciones con nosotros y nosotros pues desde el servicio de patrimonio o desde el desarrollo, desde el de turismo, pues colaboramos de diferentes formas. Hay algún programa concreto como el Excava con el Geoparque que requiere una coordinación
importante, porque lo que hacemos es dar la posibilidad a unos 6 u 8 ciudadanos cada año que, aunque no tengan ni idea de arqueología, de incorporarse en una campaña de excavación arqueológica con el equipo arqueológico que la realiza. Y es un programa que tiene mucho atractivo para el público. Siempre tenemos muchos solicitantes, pero es que tiene una repercusión mediática brutal. Entonces, por un lado, estamos generando esa sensibilización y ese hacer partícipes a los ciudadanos de las investigaciones arqueológicas en primera persona, los que vienen a participar, pero también estamos dando a conocer la importancia de ese patrimonio a toda la opinión pública. No sé si he contestado tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí. Hola, buenos días, Concepción. Mira, yo quería saber qué tipología de iniciativa empresarial, privada, se han puesto en marcha a partir de la dinamización patrimonial del territorio. ¿Concepción? Sí. Sí. Hola, buenos días de nuevo. Quería que nos explicaras un poquito qué tipo de iniciativas empresariales, privadas, se han desarrollado a partir de todo ese proceso de dinamización del patrimonio cultural del que nos has hablado. Sí, pues a ver, partimos de que la comarca de Sobrarbe es la comarca de Aragón que tiene mayor número de plazas hosteleras. O sea, que estamos hablando de un territorio que ya hace mucho tiempo tiene una vocación turística muy potente y muy fuerte y con muchos servicios. Como he comentado en la presentación, esta puesta en valor del patrimonio prehistórico, o sea, arqueológico prehistórico, ha sido perfilar una cara más de la múltiple oferta que hay en el territorio y que inicialmente era básicamente de patrimonio natural. ¿Cómo se ha materializado esta puesta en valor del patrimonio prehistórico en iniciativas turísticas? Bueno, pues ha sido bastante aprovechada. O sea, algo que se ha podido ver muy claramente ha sido las iniciativas de las empresas de turismo activo, que en un primer momento, hace 10, 15 años, se dedicaban exclusivamente a actividades como descenso de barrancos, rafting, escalada, rutas de alta montaña, y en la actualidad han diversificado bastante su oferta de productos y hay muchísimas visitas guiadas a elementos de nuestro patrimonio y entre los que se incluye el patrimonio prehistórico. Además, pues bueno, se genera una serie, se realizan una serie de actos a lo largo de todo el año que traen específicamente personas que acuden para disfrutar de ellos y estamos teniendo una repercusión, una difusión importante de nuestro territorio desde a este público interesado en la arqueología y en la prehistoria. Por ejemplo, el año pasado publicamos, gracias a que estamos dentro de este itinerario cultural Rutas Megalíticas, publicamos un artículo muy extenso con muchas fotografías en una de las revistas, la revista de mayor tirada de Alemania y Austria en materia de arqueología. Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, que era en qué iniciativas han surgido, pues sobre todo han sido de empresas de turismo activo relacionado con la dinamización y el acompañamiento a los visitantes de estos enclaves y entendemos que también ha repercutido en las empresas de hostelería que reciben a estos visitantes
y que la mayor parte de ellas tienen tanto en sus webs como en sus recepciones y tal, todo el material promocional, no para llevárselo para su casa, pero sí para que puedan consultar libros, folletos sobre este patrimonio. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muy bien. Concepción, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, vamos a pasar ahora a escuchar también telemáticamente a Elizabeth Robalo, a la arqueóloga de Belmonte, que nos va a hablar, bueno, pues esa gestión exitosa que está llevando a cabo en la Vía de la Estrella Portuguesa del legado sefardí, de la cultura sefardí. Hola, buen día. Buenos días. Voy a hablar despacito y en español. Tengo mucha pena de no estar ahí con vosotros. Infelizmente el COVID continúa haciendo algunos daños y mi hijo está con COVID y entonces no consigo estar ahí. Quería primero pedir perdón por eso, porque me daría mucha ilusión estar ahí con vosotros todos. Después, dar las gracias a Fernando y a Marina por el convite para hablar de Belmonte y sobre todo a Fernando por todo lo que está haciendo con estas mudanzas, por no mi presencia ahí. Muchas gracias. Después, para mí es muy ilusión hablar de Belmonte y en Brozas, porque yo estuve en Brozas hablando de Belmonte y la importancia de patrimonio cultural en 2008. Y entonces volver, no volviendo, es muy bueno. Yo voy a hablar de Belmonte y a la importancia en su apuesta en el patrimonio cultural, nomeadamente la Vía de la Estrella, Camino de Santiago y la comunidad judía, el judaísmo. Voy a compartir tema. Pienso que ahora no consigo compartir. Bueno, voy aquí a compartir tela. Bueno, estamos aquí el día 3 en Brozas, en el foro de innovación en turismo rural, y mi presentación va a ser sobre Belmonte y su importancia en la apuesta en el patrimonio cultural, nomeadamente el Camino de Santiago, Vía de la Estrella y el patrimonio judío. Yo empiezo con esta imagen porque es una imagen de un peregrino pasando por Caria cerca de un mes, y es una fotografía bastante frecuente ahora. Cuando comenzamos en 2008, un poquito antes, a comenzar hablando del Camino de Santiago, que ligaría Cáceres a Santiago de Compostela, pasando por Belmonte, nos parecía un poco extraño que pasaran peregrinos, no extraño, pero era aún teníamos fe en este proyecto, pero aún no pasaban peregrinos. Y ahora es muy frecuente verlos pasar. Pasado 14 años, bueno, no sabemos aún cuántos peregrinos pasan porque no tenemos albergues y ellos van durmiendo a veces en hoteles que no tenemos registros, pero sabemos que pasan porque muchas veces nos procuran. Entonces, el inicio fue aquí, en Brozas, un primer congreso internacional de Vía de Estrella, donde nomeadamente hablé de Belmonte y el Camino de Santiago en Belmonte. Después hicimos en abril los Caminos de Fe en Jornadas de Patrimonio de Belmonte, y aquí inauguramos también en la Iglesia de Santiago el Centro Interpretativo de Santiago. Hablando de Belmonte, yo no sé cuántos vosotros conocéis Belmonte, ya habéis estado aquí, pero se sitúa aquí, en el distrito de Castello Branco,
muy cerca de Cáceres, no es muy lejos. Y después, Belmonte tiene un vasto atractivo de edificios culturales y nominalmente su castillo que también fue recuperado. Vemos una foto aquí que estaba un poco en ruinas y después fue recuperado y se hizo un anfiteatro y el castillo funciona también como espacio de exposiciones y es un museo ahora. En verano hacemos muchos espectáculos. En esta época de COVID fue un sitio que hicimos varias representaciones en el verano, siempre con casa llena. Después, aquí el Ecomuseo de Cesare, que también recuperó un antiguo edificio de Belmonte, Ecomuseo que era la Tulla de los Cabrales, que era el sitio que almacenaban los cereales, y aquí se hizo el Ecomuseo de Cesare. Bueno, vemos una foto, estaba todo también danificado, y aquí su recuperación tanto en el interior como exterior. Después el Museo del Aceite, porque tenemos aceite, y aquí vemos una obra que era un antiguo lagar, también totalmente danificado, y aquí lo recuperamos para hacer también un museo. Después tenemos el Museo de Descubrimientos. Yo no hablé muy bien, también tengo no mucho tiempo, pero Belmonte, aquí nació Pedro Álvares Cabral, que descubrió el Brasil. Y entonces, para hablar de descubrimientos, Brasil, Pedro Álvares Cabral y los descubrimientos, se hizo aquí el museo, aquí en un edificio que también estaba totalmente degradado, que era de los familia Cabral, pero del siglo XIX. Y se hizo aquí la biblioteca, archivo, y aquí el interior un museo que tiene 16 salas, todas muy interactivas, y es un museo que recibe muchos visitantes. Después, no solo, bueno, hablé de estos sitios que recuperamos para dar importancia al patrimonio cultural, pero tenemos muchos otros: Casa da Torre, Casa Etnográfica, Casa da Roda, Centuncelas y Quinta da Fornia. Todos estos locales hacen 11 sitios que son una red de museos de Belmonte que reciben bastante, más de 100.000 personas por año. Ahora el número es más pequeño por causa de la pandemia, pero fue la aposta del patrimonio, recuperando edificios históricos que estaban degradados y contando historia de Belmonte desde la edad romana, como aquí Quinta da Fornia o Centuncelas, pasando aquí con la Casa da Torre, que tiene bastante material arqueológico desde el prehistoria hasta el siglo XVII. Aquí la Casa Etnográfica con pesas del siglo XX, y la Casa da Roda, por ejemplo. Uno de los dos próximos proyectos va a ser aquí en Centuncelas, que vamos a hacer un set interpretativo para dar más un aporte a nuestra red de museos. Después, por ejemplo, lo tema más que me desafiaste a hablar, la Iglesia de Santiago. La Iglesia de Santiago era un lugar de culto que en 2008 fue transformado en centro interpretativo de Santiago. Aquí, la iglesia es muy bonita, tiene una pieta, iglesias, aquí pinturas. Y hicimos el centro interpretativo fala de los caminos de Santiago, no solo de la historia de la iglesia, pero también de los caminos de Santiago aquí en Belmonte y región. Pronto, aquí ya vemos que el camino fue 14 años que el camino fue siendo marcado, fue siendo divulgado, y ya vemos que la Vía da Estrella ya es divulgada y tiene un mapa aquí de la Federación Española del Camino de Santiago. Después, en relación al patrimonio judío, nosotros tenemos aún una comunidad de judíos viviendo en Belmonte, ahora son cerca de 50 a 70 personas,
y fue una comunidad que vivió aquí desde siempre, algunos practicando sus ritos de manera escondida, y entonces teníamos aquí también un edificio que era un antiguo colegio y que lo transformamos en Museo Judaico de Belmonte. El museo fue... tuve obras en 2017 y fue más, antes contaba la historia del judaísmo en el país, ahora es más enfocado en la historia del judaísmo en Belmonte. Bueno, un efecto importante también para nosotros fue que en 2019 el criptojudaísmo de Belmonte ganó el reconocimiento de maravilla de cultura popular en Portugal. Y para nosotros fue muy bueno porque fue una época de pandemia y fue una buena divulgación para nosotros. Aquí en el museo hay un cartel que dice Belmont, tierra de tolerancia, y es eso mismo porque la comunidad judaica vive en tolerancia con los otros credos, nominadamente hay otros en Belmonte, y hacemos en común sus fiestas. Aquí es la Hanukkah, que celebramos en diciembre, y aquí vemos los niños aquí en una época que hablamos de guerras y todo eso, aquí en perfecta comunión, todos los credos en Belmonte. Después, pronto, el flujo turístico, para dar desde 2008 que lo inauguramos, en 2009 tuve bastante gente, después fue decreciendo, pero un grande aumento a partir de 2018, 2019, y después la pandemia lo paró. Aquí también el flujo del Museo Judaico, también grandes números, bastantes personas que nos visitan, nominadamente brasileños, israelíes. Y aquí lo total de los museos de Belmonte, vemos que en 2016 incorporamos el castillo como museo, y en 2018 incorporamos los museos de Caria, y los números estaban siendo muy buenos, con 120.000 personas a visitar nuestra red de museos. Infelizmente la pandemia veo descrecer ese número, pero los números son aún muy buenos. Y bueno, gracias, obrigado. Espero fue un poquito para hablar de Belmonte, mucho habría para hablar, pero es una manera de venir aquí para verlo Belmonte en vivo. Del patrimonio, ¿no? Ayer se refería yo también a Álvaro Retortillo con el de Santa María la Real, cuando decía una ruina es una esperanza, hay que pensar siempre en positivo, y aquí tenemos el ejemplo de que se pueden hacer cosas y nunca hay que darse por vencido. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta para Elisabeth? Sí. Hola Elisabeth, ¿qué tal? Buenos días. A ver, a mí me gustaría saber si desde Belmonte consiguen saber cuál es el dato de número de visitantes que van específicamente o de una manera más interesada en su patrimonio judío. Si consiguen... Hola, buenos días. Sí, conseguimos porque nosotros tenemos una red de museos y las personas que nos visitan consiguen adquirir un billete general para visitar a todos. Y hay específicamente personas que van solo al Museo Judaico de Belmonte. Inclusive los israelíes van solo al Museo Judaico. ¿Y tienes ese dato? Aquí no lo tengo, pero sí tenemos los números porque hacemos la recontaje de las personas que nos visitan por nacionalidad y solo las personas que van al Museo Judaico. Vale, muy bien, pues te lo pediré. Ok. Bueno, por los números que presente en la comunicación, hay una diferencia de personas que van a la Iglesia de Santiago al Museo Judaico.
es cerca de 2.000, 3.000, 4.000 personas. Esas 2.000, 4.000 personas son las que van exclusivamente a la cuestión judaica de Belmonte. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta Gracias. más? Sí, ahí, señor, en la séptima fila. Buenos días, Elizabeth, soy Isidro. ¡Hola! Hace mucho tiempo que no nos vemos y pensé que podía saludarte personalmente, pero bueno, nos tendremos que conformar con un saludo virtual. Estamos en el mismo sitio donde se hizo el Congreso del 2008, en el auditorio este de las Comendadoras. Y bueno, si alguien no conoce Belmonte, que me imagino que de aquí habrá bastantes personas que no lo conozcan todavía, os lo recomiendo, ¿vale? Porque yo tuve la suerte inmensa de conocerlo hace ya mucho tiempo, de la mano de Elizabeth. Además, a mí particularmente como extremeño o como español, no sé cómo decirlo, me da envidia de lo que tienen en Belmonte, porque ella es arqueóloga municipal, es decir, el municipio tiene su propia arqueóloga, y la verdad es que han hecho una labor de recuperación del patrimonio realmente extraordinaria. Solamente quería hacerte una pregunta, y has hecho muy rápida la visita esta a Belmonte virtual que has hecho. Desde Belmonte en dirección hacia la Sierra de la Estrella ya está señalizada la calzada romana, porque bueno, hemos conseguido que se señalice en la provincia de Cáceres y en el municipio de Dañanova, pero de ahí para arriba, ¿sabes si está señalizada? Sí, ya estáis. Sí, bueno, Isidro, yo me iba despidiendo, hablando de ti, Juan, Pedro y todos, tu hermano, todos que comenzamos ahí en Brozas. Me da mucha pena de no estar ahí, por eso, por veros a todos y por estar ahí en el auditorio donde empezamos nuestro camino. Respondiendo a tu pregunta, sí, ya está marcado en Guarda y Silorico da Beira, incluso en Guarda, y hay un albergue de peregrinos. Y después está marcada de Viseu a Santiago de Compostela. Falta ali un poquito de Gobea, bueno, no falta mucho. Obrigado. Gracias. Obrigada. Otra pregunta, sí, allí, a la derecha. Buenos días, Isabel. Estoy de acuerdo con el compañero que quien no haya visto Belmonte le falta, creo que, algo muy interesante, además del legado judío, el patrimonial. Pero concretamente creo que en la ponencia anterior, en la primera, se hablaba de marcas. Belmonte es una marca que está dentro de las 12 aldeas históricas de Portugal, que eso es digamos, eso sí que es un destino, precisamente, que muy poca gente de España pues ha visitado las 12 aldeas históricas. Belmonte, además de todo ese patrimonio y todo ese legado, pues tiene también un mercado medieval, o judío, llámalo como veas, que es espectacular en su dimensión y en su belleza. Por eso creo que, desde mi punto de vista, nunca olvidar que está entre las 12 aldeas históricas, que es una marca portuguesa perfectamente de destino, y además de todas esas visitas turísticas, además todos los museos que ha comentado Isabel que tiene. Creo que es un destino que todos los extremeños debemos de ver para, como ha comentado el compañero, para ver las grandes cosas que se están haciendo, por ejemplo, en Belmonte. Gracias. Sí, exacto. Nosotros somos una aldea histórica que es una marca muy importante aquí en Portugal y Beira, y visitar a todas las 12 aldeas históricas es caminar por la historia, y no solo historia, patrimonio y eventos, pero también naturaleza. Y somos también estamos también en la red de juderías, que también nos da algún enfoque de red de pronto. Y sí, tenemos nuestros eventos. El mercado medieval no lo hacemos a 2 años, pero este año pienso que vamos a retornar, y es una fiesta muy importante. Recibimos cerca de 50.000 personas en 3 días, y para Belmonte es muy importante por todo alrededor. Muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Desde aquí todos deseamos pues que tu hijo mejore
Un tercer caso de éxito llega de aquí, de Extremadura, está relacionado con el turismo geológico y bueno, nos lo va a exponer María José Prieto, que como dije al principio es codirectora de Nasrural Astro Villuercas del Geoparque Villuercas y Borejara. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que nos vamos a montar en la máquina del tiempo y me voy a ir 15 minutos para atrás, ¿no? Porque creo que tengo como menos 15 minutos para la presentación. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿10 me da? Vale. Muchas gracias por invitarnos a la organización, porque no deja de ser un escaparate para nuestra empresa, ¿no? Y bueno, si podéis sacar alguna idea de lo que hacemos o podemos aportar algo contándonos nuestra experiencia, pues mejor todavía. La verdad es que cuando nos vimos que estábamos en el bloque de los casos de éxito, pues nos abrumamos un poquito, ¿no? Porque cuando piensas en casos de éxitos empresariales, pues yo qué sé, piensas en empresas que cotizan en el IBEX 35, que sus directores pues viven a todo lujo, ¿no? Pero luego, bueno, pues pensando un poquito, pues nuestra empresa es una empresa familiar, hemos conseguido pues vivir de lo que hacemos y eso ya es un éxito para nosotros y es todo un lujo pues poder disfrutar con lo que hacemos y compartirlo con la gente, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar la presentación. ¿Cómo va esto? Ahora, somos Nasrural Astro Villuercas, como os han comentado, y bueno, nos definimos como una empresa de ecoturismo. ¿Y qué es eso del ecoturismo? Bueno, pues como dice la declaración de Daimiel, el ecoturismo es un viaje a un área natural para conocerla, interpretarla, disfrutarla y recorrerla, al tiempo que se aprecia y contribuye de forma práctica a su conservación, sin generar impacto sobre el medio, repercutiendo positivamente en la población local, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que hacemos, ¿no? Con nuestras actividades. Somos una empresa de actividades y luego nos definimos también como guías e intérpretes, ¿no? Y me dejáis que reivindique un poquito la figura del guía intérprete, ¿eh? Y digo un poquito porque si hubiera querido reivindicarlo mucho, os habría traído la presentación de 30 diapositivas que tenemos que reivindican lo que es un guía intérprete. Solo os voy a poner 3. Voy a empezar con una definición de lo que es la interpretación, ¿no? Freeman Tilden, que fue uno de los padres de la interpretación, dice que es una actividad educativa que pretende revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera información de los hechos. Está muy bien esa definición. Esta nos gusta más, de la Asociación para la Interpretación. La interpretación del patrimonio es el arte de revelar in situ el significado del legado natural y cultural al público que visita esos lugares en su tiempo libre. Y la que más nos gusta de todas es la que hizo Miguel Delibes, ¿no? La interpretación consiste en ayudar a enamorar. El patrimonio natural y cultural necesita ser querido. En ese sentido, no debería molestar a los intérpretes ser tildados de alcahuetes, de amables celestinas ocupadas en descubrir al visitante los secretos más atractivos, las más disimuladas virtudes del espacio que interpretan. Esa nos encanta, ¿no? Un poco es nuestro trabajo. Frases que nos gustan de la interpretación. Los recursos ya no son solamente algo para mirar, sino algo para maravillarse. Y el guía de naturaleza, o cultural, me da igual, está insuperable cuando discute los hechos de forma que atraigan imaginación y razón, cuando pone carne y pasión a hechos áridos y frío, convirtiendo en historias vivas los objetos inertes. Y una frase que también nos gusta mucho, al final conservamos solo lo que amamos solo lo que entendemos y entendemos solo lo que se nos enseña, ¿no? Entonces, para nosotros, un guía intérprete es el que ayuda o es capaz de ayudar a sus clientes a descubrir, a mirar y ver, a aprender y entender, a sentir, a involucrarse, a formar parte, a relacionar y a relacionarse, a disfrutar, a cuidar y proteger, a conocer, a enamorarse, a valorar el espacio que visita, ¿no? Eso es un poco para nosotros lo que es un guía intérprete. Os hablo un poquito de nuestra experiencia. Nuestros comienzos no fueron fáciles, como pone ahí, porque nos fuimos a hacer turismo de naturaleza hace 20 años a un sitio donde nadie venía a hacer turismo de naturaleza. Un sitio espectacular. Uno de los motivos es que yo soy de allí, de esa zona. Actualmente es el Geoparque Mundial de la UNESCO Villuercas y Borejara y la población más importante, que a muchos os sonará o más conocida, es Guadalupe, ¿no? Bueno, ahí tenéis cómo empezamos nosotros a vendernos, que fue con diapositivas, que era lo que había entonces, y conseguimos que en el Parador de Turismo de Guadalupe y en la hospedería, porque allí todo el mundo venía a hacer turismo cultural, nadie venía a hacer turismo de naturaleza, pues poder hacer presentaciones de nuestras actividades los viernes por la tarde para que la gente durante el fin de semana se apuntaba a lo que hiciéramos, ¿no? Bueno, fueron difíciles, somos 2 en la empresa y uno de ellos al principio tuvo que dedicarse a otras cosas, y en ocasiones los 2, pero bueno,
Ahí estuvimos, la base siempre eran las actividades y era lo que queríamos hacer, enseñarle nuestro territorio a la gente, ¿no? Bueno, nuestra primera oficina, creo que fuimos la segunda empresa que tuvo una página web en el año 2000 en Guadalupe, y digo la segunda porque la primera es la que nos daba soporte para poder tener la página web, ¿no? Y tuvimos hasta una tienda de naturaleza, ¿no? Porque hubo que diversificarse un poquito y, bueno, pues una tienda de naturaleza en un pueblo en Guadalupe en aquella época, bueno, pues era algo rarísimo, ¿no? Pero ahí estuvimos. Nuestras primeras rutas, nuestro primer telescopio. Las primeras rutas, os podéis imaginar quiénes fueron los conejillos de India, la familia, para nosotros contarles cosas y ver si les gustaba o no. Las primeras rutas eran aburridísimas, todo esto se aprende con la experiencia, ¿no? Pero bueno, conseguimos empezar, ver qué era esto de la interpretación, seguir avanzando y bueno, pues tenéis, estas son fotos de hace 20 y tantos años, ¿no? Ahí hay una niña chiquinina, no sé si la veis. Fijaros si es de hace años, que es esta chica tan guapa que está sentada aquí ahora en la segunda fila, ¿no? Bueno, esto, por favor, cerrad los ojos, vosotras dos, no, ni lo miréis, porque eran nuestros primeros logos. Nadie sabía lo que era natural, poníamos debajo turismo medioambiental, pero nadie sabía que era eso. Como fuimos creciendo como empresa, pues el logo también fue creciendo. ¿Veis aquí el ejemplo de allí? Nos adaptamos a Sergio Parque, a nuestras actividades de astronomía, fuimos añadiendo actividades nuevas y, bueno, el que tenemos actualmente es este, que es un poquito más fresco, quizás más, que define quizás un poquito, no es que nos acabe de convencer mucho, pero bueno, ahí estamos, ¿no? ¿Y a quiénes nos dirigimos? Pues a público general, a familias, por supuesto, escolares, agencias, mayores, pero grupos especializados y extranjeros menos, porque es verdad que una asignatura pendiente pues para nosotros es el idioma, sí que tenemos a veces que nos vienen con traductor, a veces lo intentamos, ¿no? Pero sobre todo a público español, que ahora ya sí que hace turismo de naturaleza y para nosotros tenemos bastante con ese público español, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son quienes los demandan estas actividades, demandan sobre todo actividades que mezclen recursos, ¿y qué nos ha llevado a esta conclusión? Pues sobre todo la experiencia, ¿no? Es con el público que más trabajamos, ¿no? Bueno, voy a pasar un poquito rápido. Nuestro cliente suele ser individual o grupo, niños, adolescentes menos, pero bueno. Y individual, pues el nivel cultural normalmente es medio alto, el nivel adquisitivo también. En ocasiones vienen clientes muy preparados, que saben mucho, ¿no? Con lo cual tú tienes que saber más, se supone. Y luego, en casos de familias, pues si disfrutan los niños, los padres disfrutan. Entonces, enfocas un poquito más la ruta pues también a los niños. Los grupos, ahí ya sí que tenemos de diferente nivel cultural y también de diferente nivel adquisitivo. Normalmente la gente interesada también. Niños, se trabaja muy bien con ellos porque son muy receptivos, ¿no? Y los adolescentes son más complicados, ¿no? Sabéis que les cuesta más llegar a ellos, pero lo intentamos. Y luego tenemos, nosotros hacemos rutas de senderismo y nos gusta diferenciar entre el senderista típico con el senderismo slow, que es el que nos gusta a nosotros. No nos gusta hacer rutas con senderistas típicos porque vienen a ver quién llega el primero, no disfrutan, van mirando el camino y no disfrutan del entorno de nada. A nosotros nos gusta el senderista que viene a disfrutar, a que le cuentes cosas, a disfrutar de esos paisajes, a hacer fotos, a lo que sea. Entonces, a lo mejor en una ruta de 7 kilómetros nos tiramos 3 horas, porque lo que queremos es eso, ¿no? Que la gente conozca el territorio. Estos son los tipos de actividades que hacemos: rutas en 4x4, senderismo slow, nocturnos, recorridos en autobús, donde se puede llegar con un autobús en el geoparque, no vas a todos sitios. Rutas culturales en Guadalupe, estamos en un pueblo que todo el mundo viene a ver el monasterio y nadie estaba contando la historia de Guadalupe. Entonces, pues nosotros contamos un poquito esa historia o relacionada con todos los recursos naturales que hay en el entorno, no solo la historia. Lo de rutas teatralizadas lo pongo en cursiva porque hemos tenido alguna incursión, nos lo hemos pasado muy bien, pero es algo complicado y que cuesta mucho trabajo, ¿no? Rutas especializadas, gente que nos demanda, pues yo qué sé, rutas botánicas, de micología, rutas a la carta, pues igual. Paquetes especializados o paquetes para 2 días, hacemos que la gente se quede como mínimo 2 días en Guadalupe y eso es algo que está funcionando, ¿no? Y si se queda 2 días, pues come 8 veces, tiene que dormir, tiene que alojarse, repercute, ¿no? Una empresa de actividades en el territorio repercute a que la gente se quede más tiempo, ¿no? Y, bueno, talleres, actividades de astronomía y otras actividades programadas en fechas concretas, ¿no? Muy rápidamente, porque esto es mucho rollo, ¿qué contenidos incluyen? Pues, por ejemplo, una ruta en 4x4, os decía que la gente quiere que lleve un poquito de todo, porque tú puede venir una pareja y hablarle solo de geología, pero es que la geología le encanta a la gente cuando la entiende, pero le tienes que meter más recursos, ¿no? Entonces nosotros metemos en casi todas las rutas todos los recursos que veis ahí, a no ser que nos pidan específicamente hacer algo, pues eso, de setas,
muy especializado, ¿no? Entonces, casi todas las rutas llevan un poquito de todo, ¿no? No me voy a apagar en cada una de ellas. Luego, como esto lo estáis grabando, si queréis verlo más detenidamente, pues ahí lo tenéis. ¿Qué recursos utilizamos? Pues los que siempre están, por supuesto, los recursos culturales, los recursos naturales, los culturales relacionados con la geología, los naturales, los etnográficos, por supuesto, y los gastronómicos, los productos de la tierra para el cliente. Siempre le pregunta a los guías qué se lleva, qué dónde come, entonces, bueno, creo que en ese sentido también hacemos una labor interesante, ¿no? Y los que están a ratos, pues por ejemplo, cuando vienen las grullas, o la época de la berrea, o los colores del otoño, o una lluvia de estrellas, o las orquídeas, o la iluminación de Guadalupe, que los que conocéis un poquito Extremadura sabéis que ahora se ha convertido en un recurso también, pues hacemos una ruta nocturna en Navidad aprovechando esas luces, ¿no? Los que no esperabas, pero aparecen, porque la naturaleza te ayuda muchísimas veces a esas rutas que tú haces. Hay veces que salimos de Guadalupe, hay una niebla increíble y los clientes súper mosqueados diciendo dónde nos llevan, ¿no? Bueno, pues sabes que un poquito más arriba esa niebla se va a quedar abajo y vas a tener unos mares de nubes espectaculares, ¿no? O una cencellada, o unos rayos anticrepusculares cuando subes a la puesta del sol, ¿no? A la Villuerca, o el paso de la Estación Espacial Internacional en actividades de astronomía. Quiero decir que te aparecen de repente y tienes que aprovecharlos, ¿no? Y luego también los que no ves pero están, por supuesto, siempre se habla de tradiciones, de motes de la gente, de anécdotas, de leyendas, de frases hechas, de topónimos, bueno, pues son chascarrillos, son cosas que le gustan mucho a la gente, ¿no? Que se las meta. Por supuesto, los que nos fabricamos, en casi todas nuestras rutas llevamos nuestro material, porque hay veces que una imagen vale más que 1000 palabras y te ayuda mucho a que la gente entienda, ¿no? Lo que estás contando. Y los que nos fabrican, le preguntabais antes que toda esa información que se investiga, ¿no? Que cómo se llega a ella. Bueno, pues en el Geoparque de las Villuercas hay un comité científico y a lo mejor se sale cada 2 o 3 meses y ese comité científico contacta con las empresas para ese día, esa salida, si le quieren acompañar. Entonces aprendes muchísimo, aprendemos todos de todo y en esas salidas. Y luego, pues fijaros, tenemos hasta un libro de conocimiento del medio, exclusivo del Geoparque. Los niños del Geoparque saben muy bien dónde viven y eso ayuda a que lo valoren y a que se lo transmitan a sus padres, ¿no? Y todo el mundo conozca que vive en un geoparque. Otro recurso que nos han fabricado es un plano en 3D que viene fenomenal. Como anécdota os cuento un día que llegamos a recoger a gente que teníamos en una ruta en 4x4 y la mitad de los que venían eran ciegos y no nos lo habían dicho. Ellos querían que les hiciéramos una ruta como a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que pudieron tocar, nosotros llevamos, ahora lo veréis en una foto, llevamos una especie de centro de interpretación mínimo en el coche y les enseñamos fósiles, les enseñamos rocas, pudieron tocar todo eso, ¿no? Y los paisajes, aparte de que tienen esa sensibilidad, ¿no? Que no tenemos nosotros en otros sentidos, ¿no? En el oído, en el olfato, en el tacto, ¿no? Pero también pudieron ver el paisaje cuando subimos en altitud. Fijaros que vinieron a hacer una ruta que se llama el Geoparque a vista de pájaro, ¿eh? Bueno, pues pudieron con ese plano en 3D tocarlo y ver el paisaje, ¿no? A través del plano. Y luego, bueno, pues recursos que no eran, pero ya son. Esto es una afición que tiene mi compañero de imitar los cantos de aves con reclamo. Bueno, pues a través de esa afición ha creado una especie de monólogo a través de esos cantos de aves con reclamo y es otra actividad que hacemos también en algunas de nuestras rutas. No en todas, en algunas solo, pero bueno, es algo que a la gente, a los niños, a los adultos, le encanta, ¿no? Ese recurso. Y luego, pues nada, esta es nuestra página web actual, ahí podéis encontrar todo lo que hacemos diariamente, ¿no? Ahí están las actividades que cualquiera nos puede contratar cualquier día del año, ¿eh? Algo que yo creo que nos diferencia es que somos una empresa que trabajamos incluso con 2 personas. Vienen 2 personas a Guadalupe y si ese día estamos disponibles, por supuesto, se las atiende. Porque da mucha rabia que ir con tu pareja a un sitio, que haya actividades o que esté cerrado, que solo abran los fines de semana y que no puedes hacer esa actividad porque hay un grupo mínimo. Nosotros trabajamos con 2 personas y no aumentamos precios. A lo mejor no ganamos mucho, pero estamos dando difusión, nos estamos dando a conocer y hay veces que esas 2 personas luego resulta que conocen a un grupo de no sé qué y te mandan un grupo, ¿no? Entonces nunca pierdes ese tiempo, ¿no? Es nuestro trabajo, nosotros nos dedicamos a esto y ya os digo, hasta con 2 personas trabajamos, ¿no? Bueno, pues ahí podéis ver todo lo que hacemos, ¿no? Algunas rutas a la carta, estamos en un sitio peregrino también, no es que nos dediquemos a organizar rutas de peregrinación, pero hay veces que nos llaman y los últimos kilómetros los quieren hacer con un guía y nos llaman para hacer esos caminos de peregrinación. Recuerdo estas fotos que veis aquí, que es una misa en una iglesia, un grupo que vino a Guadalupe a hacer un fin de semana de peregrinación. Bueno, pues no los dejamos solo en Guadalupe, nos fuimos a Berzocana, que es otro pueblo del Geoparque, que es un sitio también peregrino, menos conocido, pero allí hay 2 reliquias de santos visigodos importantes y les encantó que les lleváramos allí
y que pudieran decir misa, porque venían con su sacerdote, era algo que no se esperaban, que nos adaptamos, ¿no?, a la gente y a lo que nos piden. Y bueno, pues allí, fijaros, en la ermita del Humilladero en Guadalupe, un crucero, ¿no?, con una ermita, pues un grupo de mujeres muy religiosas que nos vienen todos los años, que quieren hacer los últimos kilómetros a pie y nos llaman siempre, bueno, pues haciendo lo que hacían los peregrinos hace siglos, ¿no?, arrodillándose porque están llegando a Guadalupe y están dando gracias por llegar, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, es una asociación micológica que nos dijo que quería que les lleváramos a un sitio para coger setas y luego ellos las cocinaron y se las comieron. Nosotros nunca vamos con gente a coger setas bajo nuestra responsabilidad, por si acaso. Además, a mí me gusta ir a coger setas, no a coger setas, sino a enseñarle la función de los hongos en la naturaleza, que es lo interesante, ¿no? Y a todo lo que hay ahí debajo y que no se ve, ¿no? Eso es lo que nos gusta. En épocas concretas, pues el otoño, siempre organizamos actividades en el otoño, que en el geoparque pues es muy llamativo, ¿no? Otra, la candelilla es la flor del castaño, increíble, ¿no?, como huele la flor del castaño, entonces es una ruta que hacemos contando leyendas por la noche en luna llena, ¿no? Efemérides astronómicas como lluvias de estrellas, eclipses, y esto es una ruta que aprovecha una de esas frases que se dicen en los pueblos, por lo menos allí en el nuestro, lo de entre Zorruno y Loguno, es una de nuestras actividades que hacemos en verano más conocida y que viene mucha gente, y bueno, eso es una frase que bueno, para saber lo que quiere decir esa frase, pues tendréis que venir a hacer la ruta, ¿vale? Porque, bueno, es que si la destripo, pues no tiene gracia, ¿no? Es una frase que dijo un personaje, un señor de allí de Guadalupe un día. Y luego, por supuesto, nos gusta trabajar con la población local. La población local es difícil que se te apunte a una actividad pagando, ¿eh? Cuando son gratuitas y tal, sí que conseguimos que se apunten. Pero entonces, bueno, pues trabajamos también a veces con el ayuntamiento, con la administración, con otras administraciones, y ahí sí que se apuntan, ¿no? Intentamos sensibilizar del medio, ¿no? Actividades, en una sensibilizamos del río, en otra de la contaminación lumínica para jóvenes, ¿no? Bueno, pues cosas que intentamos hacer también con la administración. Bueno, las rutas teatralizadas, pues esto fue una de nuestras incursiones, ¿no? Nos pidieron, como Guadalupe entra a formar parte de los pueblos, de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, y el día 24, o el más cercano, a 24 de junio, el sábado más cercano, hacen la noche romántica. Y nos pidieron una actividad y dijimos, pues vamos a montar una ruta teatralizada pensando que era algo fácil. Bueno, pues estuvimos 2 meses escribiendo la obra y luego aprendiéndola los otros 2 y luego, quiero decir, que es un trabajo que hacíamos gratis, ¿eh? Porque nos dijeron que teníamos que colaborar. Bueno, pues es algo muy bonito, pero cuesta mucho trabajo, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos con nuestros pinitos en las rutas teatralizadas. Recorridos culturales por Guadalupe, ahí tenéis los que no conozcáis, eso es Guadalupe. Y bueno, nosotros, por ejemplo, no somos una empresa de birding, pero si en las rutas que hacemos tenemos la oportunidad de verlos, como os decía, que por ejemplo con las grullas y tal, pues por supuesto nos llevamos nuestros telescopios y es otra actividad más dentro de la ruta. Bueno, algunas fotos rápidamente de lo que hacemos, talleres con niños. Nosotros nos gusta llevar grupos pequeños, ¿eh? Si viene un grupo grande y nos demanda, pues por supuesto los atendemos, porque tenemos que vivir de esto, pero sobre todo grupos reducidos, nos gusta ese trato cercano, ¿no? Bueno, alguna foto, ya os digo, esto es la de Zorruno y Loguno. Eso sí que os diré que la hacemos una noche que coincide que se está poniendo el sol por un lado y está saliendo la luna por otro. Por eso veis ahí hay 2 personas, que uno está grabando la puesta del sol y la otra está fotografiando la salida de la luna llena, ¿no? Y bueno, colaboraciones con alojamientos, estos son actividades de astronomía en el Parador de Turismo. Las Perseidas de este año nos hemos dado cuenta, y eso, pues claro, es un error que ya no volveremos a cometer. Cuando, por ejemplo, se organiza ver las Perseidas, pues antiguamente lo que hacíamos era que lo poníamos más baratito para que se apuntara más gente. Bueno, pues este año que lo hemos hecho reducido para 10 personas cada noche, 3 noches de Perseida, se nos han llenado. Y sin embargo, cuando lo hacíamos más caro, ¿no? Cuando lo hacíamos más barato para mucha gente, venían 4. Entonces, hemos aprendido. La gente prefiere pagar y que le ofrezcas calidad a cantidad, ¿eh? Y luego, bueno, pues como todo esto lo organiza la Diputación de Cáceres, una fotografía de Astrocáceres, de ese proyecto tan bueno que da a conocer las empresas que nos dedicamos al astroturismo en la provincia de Cáceres, ¿no? Pero bueno, llegó el geoparque, que es lo que quería un poco comentaros, porque esta charla se trataba también de turismo geológico. El geoparque es eso, un geoparque es un territorio reconocido como miembro de la Red Europea de Geoparques y la Red Global de Geoparques, dentro de los programas de Ciencias de la Tierra de la UNESCO. Y se caracteriza porque conserva patrimonio geológico de valor reconocido, con una superficie demarcada y suficiente como para aplicar sobre ella una estrategia de conservación, de educación y de desarrollo sostenible, ¿no? Lo bueno que tiene allí ha sido un antes y un después, ser geoparque en la comarca, porque tener una etiqueta es importantísimo. No es lo mismo vender la comarca de las Villuercas y Borejara que el geoparque mundial de la UNESCO. Eso ha sido un antes y un después, y para nosotros como empresa, os decía que empezamos trabajando solo uno, ahora ya podemos estar los 2 trabajando y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Bueno, el geoturismo os lo define ahí, pero nosotros hablamos más
de turismo geológico, porque veis que el geoturismo es como más amplio, ¿no? Pero allí sí que hacemos turismo geológico, ¿no? Intentamos contarle a la gente. Ahí está nuestro geoparque, en la zona sureste de Cáceres, para los que no los conozcáis, y ese es nuestro relieve apalachense, ¿eh? Tenemos las sierras más antiguas de la península ibérica, donde nos encontramos el registro fósil más antiguo de la península ibérica. Y fijaros, estos son fotos de esa ruta que organizamos, que os decía, que se llama el Geoparque a Vista de Pájaro. En todas nuestras rutas hablamos de geología, incluso en la ruta que hacemos cultural por Guadalupe, que os decía que hablábamos de los recursos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces la gente viene solo a Guadalupe y no conoce el entorno. Entonces, hay un momentito en esa ruta, en concreto en esa foto que habéis visto, que os he puesto antes, que se veía un poquito del entorno, en la que hablamos del geoparque, para que la gente conozca que no solo ha venido a Guadalupe, sino que ha venido a 2 patrimonios UNESCO. Y ahí, pues un poquito, aunque sea poquito rato, les hablamos de ese entorno y se lo intentamos vender. Y muchísima gente, cuando tú le hablas de eso, al día siguiente se apunta a una ruta en 4x4 o vuelve a conocer el geoparque al poco tiempo, ¿eh? Entonces, en todas nuestras rutas hablamos un poquito de geología, pero en esta en concreto mucho. Lo primero que les hacemos en la ermita del Humilladero, veis ahí en la mesa, ahí hay fósiles, hay roca, les hacemos una introducción de qué es eso del geoparque. Ay, perdona, que no me muevo y no me oís. Bueno, pues esa introducción, luego vamos a diferentes geositios y, por supuesto, no solo hablamos de geología en esa ruta, ¿eh? Hay contenidos, como veis, históricos, estáis viendo la ermita del Humilladero, un nevero, relacionados con el monasterio de Guadalupe, todo eso se le cuenta. Yacimientos, no todos están señalizados porque está prohibido, pero los que están señalizados los aprovechamos, ¿no? Bueno, pues eso es geoturismo. Y luego el geoturismo sirve de base, o el turismo geológico, para organizar, como por ejemplo ha organizado este año la Diputación de Cáceres, porque hacía 10 años que éramos geoparque, el Festival de Geosenderismo, que ha tenido muchísimo éxito. No venía la gente a andar y a ver quién llega el primero, eran rutas geológicas interpretadas, ¿eh? Y tuvimos la suerte de poder, bueno, pues quedarnos con esa licitación que salió y hacerlo. Y luego, por ejemplo, también Diputación, el geoparque inclusivo. Hemos hecho unas actividades este año pasado con la Asociación de Discapacitados de las Villuercas para que pudieran acceder, ¿no?, a determinados geositios del geoparque que nunca habían visitado. Entonces, ha sido un proyecto súper interesante. Y luego, pues todos los años también, junto con la Junta de Extremadura, se organiza la Geodisea. 3 fines de semana culturales, relacionados con el geoparque. Uno se dedica al geosabor, a los productos, a la geocultura y a la geoaventura, más turismo de naturaleza, ¿no?, y con empresas de actividades. Y en esos 3 fines de semana, pues sobre todo colaboran empresas de la zona, ¿eh? Somos los que hacemos las actividades. Y luego, esto, bueno, pues la ruta de la cuarcita, habéis visto que se llamaba la presentación, ponía una de las partes de la presentación era la cuarcita armoricana. No sé si sabéis lo que es la cuarcita armoricana, ¿sabéis lo que es? Es esa roca que tenemos en el geoparque, tenemos varias rocas, pero una de las más representativas es la que tenemos en las crestas, porque es muy difícil de erosionar, porque es muy dura. Es esa cuarcita armoricana, que es una roca que tiene entre 550 y 500 millones de años. Y bueno, pues hay un proyecto en Diputación que se quiere hacer una ruta de la cuarcita armoricana, no es que sea una ruta de senderismo que puedas venir andando, sino una ruta que tú puedas recorrer y que lo que se intenta es que enlace, la geología une territorios, que enlace 4 territorios UNESCO. El Geoparque de las Villuercas, que sería esa zona de más abajo. ¿Esto tiene láser? No sé. ¿Lo tiene? Pues no lo veo. No sé si es ese. ¿Lo veis? Ah, ¿lo veis vosotros? ¿Lo habéis visto, el láser? ¿Sí? Ah, vale, sí, un poquito. Bueno, no sé, es que no lo veo. Es que como no me puedo mover, que si no me oís... Bueno, la zona más abajo, esas sierras y valles paralelos, eso sería la cuarcita armoricana del geoparque. Un poquito más arriba, esa continuación que veis que hace un arco, sería en Monfragüe, Reserva de la Biosfera del Monfragüe. Ahí en los ríos ya tenéis la Reserva de la Biosfera del... ¿No? No. Ah, sí, mira, ahora lo veo, es que no lo veía, como no veo a mi teléfono un burro sin gafas. Bueno, pues esto sería el Naturtello, toda esta zona, ¿no? Y esta zonita, esto sería el Tajo Internacional, la Reserva de la Biosfera, y este poquito que entra aquí ya sería el Geoparque de Naturtello. Entonces, esa geología que une territorios, ¿no? Entonces, una ruta que a través de esa cuarcita armoricana pues nos permita conocer, toda esa estación específica de esa ruta, ¿no? Y luego, pues un proyecto muy interesante también a nivel internacional, porque claro, esa cuarcita armoricana y ese relieve apalachense tiene que ver con los montes Apalaches de Estados Unidos. Hay un sendero, el Sendero de los Apalaches, que es muy conocido, que va... pensé que era el láser.
Vale. Que va, bueno, en Estados Unidos ya lo veis, Canadá, todas esas zonas amarillas son esas zonas más antiguas que emergimos hace 300 millones de años, ¿no? En un supercontinente que los geólogos han llamado Pangea, estábamos unidos, pegados, ¿no? Entonces, todo eso emergió, ellos tienen su sendero de los Apalaches, que es muy conocido, y están intentando construir el sendero internacional de los Apalaches que pasa por todas las zonas con relieve apalachense. Entonces, es un sendero, como veis, geológico que conecta muchos países del mundo. Y en España más o menos está más o menos elaborado por ahí por donde lo veis. ¿Veis la zonita verde? ¿Veis que pone Camino Natural del Tajo? Por ahí vendría, porque habéis visto que aquí hay relieve apalachense también. Y en las Villuercas, como es el mejor ejemplo de relieve apalachense de toda Europa, pues ha querido que ese sendero internacional de los Apalaches pase casi por todas partes y por todos los pueblos. Es que forma como una Z, ¿no? Bueno, pues otro proyecto que une territorios. Y nada, muchísimas gracias. Si alguien quiere una tarjeta, por ahí las tengo, luego os la doy. En la tarjeta hay un logo que no habéis visto en esos tres, porque todavía no teníamos el nuevo. Y nada, nuestro contacto ahí lo tenéis, ¿vale? Y muchísimas gracias. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Sí, sí, puedes. Gracias, Marisé, es un placer siempre escucharte. La situación del geoparque como destino turístico en su conjunto es bastante particular, donde hay un municipio como Guadalupe que tiene un gancho y un flujo turístico prácticamente todos los días del año, y ya sabes que nuestro reto compartido pues es diversificar ese flujo turístico hacia otros puntos del geoparque. Y me gustaría saber desde tu experiencia en el territorio tan larga y tan ahí, ¿cómo ves ese reto? ¿Crees que es una cuestión de promoción, de recursos, de oferta turística? Ya nos has contado que vosotros contribuís un poco a esa diversificación, ¿no? Y que funciona. Sí. Pero no sé cómo lo ves a corto y medio plazo. Pues un poco todo eso que has dicho. Hace falta promoción, pero sí que es verdad que se ha conseguido descentralizar un poco el turismo que viene solo a Guadalupe. Y los pueblos que más se benefician de esa expansión son los que tienen mayor infraestructura turística. Entonces, la gente va pues, a sitios como Berzocana, como Logrosán, como Cañamero, Castañar de Ibor. La zona de la Jara le está beneficiando mucho el Camino Real de Madrid a Guadalupe. Están como locos porque ese camino de peregrinación se ponga en valor y la gente empieza a venir, porque de repente están teniendo gente los fines de semana en sus casas rurales, en los albergues, ¿no?, que hay por ahí. Entonces, se está consiguiendo, va despacio. Habría que a lo mejor darle un impulsino para que fuera más deprisa, pero sobre todo depende de que la gente, proyectos particulares que quieran invertir y que haya más infraestructura turística. Eso es esencial. Guadalupe viene mucha gente por lo que viene, pero también porque tiene mucha infraestructura turística y a veces se queda pequeño. A veces habría para más, ¿no? Pero sobre todo esos pueblos de alrededor tan bonitos, ¿no? y con tanto encanto natural, sobre todo porque es verdad que arquitectónicamente, como sabéis, los pueblos de las Villuercas han perdido un poquito la arquitectura popular, pero el entorno es espectacular, ¿no? Y se le puede sacar ese jugo, ¿no?, que tienen a los pueblos también, de alguna manera, porque los hay que tienen rincones muy bonitos. Le hace falta un impulso, pero se ha notado mucho el geoparque, ¿eh? Ya os decía que eran pueblos que antiguamente es que no iba nadie a esos pueblos, aunque tuvieran infraestructura turística, y el geoparque ha hecho que se conozca. Gracias. ¿Alguna pregunta más? No. María José, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a ir al edificio La Concordia, que está a 200 metros de aquí. Nos va a llevar Isidro, un técnico de Brozas, y bueno, pues a tomar un café y algo para reponer energía y seguir en la segunda parte del foro.